base de recordar sus promesas, de gozarnos en la esperanza y también de disfrutar de la comunión. Eso es ser iglesia. Es vivir en Cristo, vivir por Cristo, vivir para Cristo y relacionarnos sanamente, como Cristo quiere que su pueblo lo haga, en amor, en unidad, y manifestarlo, por supuesto, con el abrazo, el saludo, el cariño, la palabra de ánimo, de aliento, para continuar hacia adelante hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Y eso va a suceder. No te puedo decir que mañana ni pasado, pero Él lo prometió y Él volverá a buscar a su iglesia y a establecer su reino de justicia y de paz, donde reinará Él por siempre. Decide vivir por gracia. También podría ser decide vivir en la gracia. Es el título del sermón en esta tarde. Amados hermanos, se ha notado en los últimos tiempos que hay sectores de la sociedad que desean vivir bajo una dictadura. Ellos no saben lo que es eso. Ellos no saben lo que significa vivir bajo una dictadura. Aunque hay excepciones, las nuevas generaciones parecen no querer razonar ni tomar decisiones. Por eso prefieren un dictador que les diga qué hacer antes que decidir en libertad. Porque decidir en libertad implica responsabilidad. Y la gente no quiere asumir responsabilidad en el mundo en el cual vivimos. Tristemente, a veces nosotros también somos así. Preferimos reglas rígidas antes que una relación viva. Pero el Evangelio no nos ofrece un dictador. Nos ofrece un Señor y Salvador que no impone obediencia desde afuera, sino que transforma el corazón desde dentro, para que con libertad decidamos servir, amar y entonces obedecer en gratitud. Y esa es precisamente la lección de este pasaje, de Ageo capítulo 2, del 10 al 19. Dios no produce esclavos forzados, sino hijos transformados por su maravillosa gracia. Esa es la decisión que lo cambia todo. Y como ves, esa decisión no es tuya. Esa decisión es de Él, para que le sirvas y vivas para Él. Esa es la verdad que necesitamos entender hoy, porque Dios, por su gracia, decidió darnos su bendición. Dios, por su gracia, decidió darnos su bendición. ¿Y por qué afirmamos que Dios, por su gracia, decidió darnos su bendición? Bueno, en Ageo 2, del 10 al 19, se nos dan 3 razones que nos permiten afirmarlo, entenderlo, discernirlo y hasta disfrutarlo. Así que Ageo 2, 10 al 19 es nuestro texto de la tarde de hoy y ahora lo vamos a leer. Ageo 2, 10 al 19. Dice nuestro texto: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo.
Ahora pues, meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es poderosa, Señor, para transformar nuestras mentes y corazones. Envíala, Señor, y que haga la obra para la cual tú la has enviado. Que ella nos guíe, que ella sea el alimento, el sustento que nos hace falta para hoy y para mañana. Ayúdanos a creerla, a disfrutarla. Ayúdame a mí, Señor, a exponerla sin temor para la gloria de tu nombre. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿De qué estamos hablando? De que Dios, por su gracia, ha decidido ¿qué cosa? Darnos su bendición. El título es más breve. Es una apelación. Decide vivir ¿cómo? Por gracia. ¿Por qué afirmamos que Dios decidió darnos por su gracia su bendición? En primer lugar, Dios por su gracia decidió darnos su bendición porque éramos impuros. Éramos impuros. Dios manda al profeta Ageo a consultar a los especialistas, a los designados, a los indicados por Dios en toda cuestión ceremonial, en todo lo que tiene que ver con las cosas santas, lo consagrado a Dios, lo sacrificado a Dios, todo lo que Dios había estipulado para que su pueblo hiciera en honor a Él, en obediencia a Él. Ellos son los encargados de velar y de cuidar que todo lo que tiene que ver con las ceremonias se cumpliera. Y entonces Dios manda al profeta Ageo y entonces pregunta lo que ya leímos y que yo brevemente voy a enunciar. Dícele Ageo a los sacerdotes: si algo santo toca algo impuro, lo santifica. Es decir, si una comida perfectamente elaborada y totalmente libre de bacterias, de bichos y de toda contaminación toca algo sucio, lleno de bacterias y lleno de bichos, la comida esta sana va a santificar esta otra. ¿Qué va a pasar? Se contamina. Es la pregunta que está haciendo. Si algo santo toca algo impuro, algo inmundo, se va a contaminar. Por eso ellos respondieron: no santifica lo puro o lo santo, lo inmundo, no lo santifica. Pero si algo impuro toca algo santo, ¿lo contamina? Lo que está diciendo la segunda pregunta a la inversa. Si algo impuro toca algo santo, ¿lo contamina? Y la respuesta es, evidentemente, que sí. Entonces Dios aplica la lección. Así es este pueblo delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Porque el pueblo es inmundo. Porque el pueblo está contaminado por el pecado. Porque el pueblo no tiene el poder y la capacidad de santificarse, purificarse ni perfeccionarse a sí mismo. No puede ser
que algo inmundo toque lo santo y se convierta en santo. No, no, no. Lo va a dañar, lo va a contaminar, va a quitarle sus propiedades y no va a servir. El pueblo estaba reconstruyendo el templo. Estaban obedeciendo a Dios. Ya sabemos que ellos estuvieron 16 años sin hacer nada. Por X o por Y no pusieron manos a la obra. Y ya sabemos que cuando Dios aparece y les dice, pongan manos a la obra y vamos a reconstruir el templo, entonces vino el desánimo, el desaliento, porque simplemente estaban viendo el pasado y viendo al presente, pero no estaban mirando la gloria futura que sería manifestada, la gloria postrera que llenaría aquella casa y sería la presencia del Mesías. Y por eso Dios les invita, pongan sus ojos allá y dejen de estar mirando para los lados. Si tú te pones a mirar para los lados, si te pones a mirar para el pasado, si te pones a mirar para cómo es este y cómo es aquel, y lo que hace este y lo que hace aquel, y lo que tiene este y lo que hace aquel, tú no vas a ir a ningún lado, no vas a caminar, no vas a marchar, no vas a llegar nunca donde tienes que llegar. Acuérdate de Moisés, frente al mar, con una vara, con el poder de Dios, con la presencia de Dios. ¿Y qué miró? Miró que vienen los egipcios y nos van a matar, y aquí hay loma aquí y loma aquí, y ahora no sé qué hacer. Estoy deprimido, estoy desalentado. Por favor, Dios, haz algo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tienes que hacer? Extiende tu vara y marchen. Es todo lo que tienes que hacer. Dios ha dado los recursos para que tú no tengas que estar mirando hacia atrás ni teniendo miedo cuando hay un mar que se puede abrir simplemente por el poder de Dios, y tú tienes el poder de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. ¿Y qué dice la Escritura? Todo el pueblo pasó por en medio del mar en seco. ¿Y qué pasó con los egipcios? Se fueron ahí. Ni tenían vara ni tenían a Dios. Y gracias, Samuel, estás escapado. Simplemente cuando pasó el último judío, las aguas volvieron. Pero no fue así. No me dijiste, Samuel. Faltó un detalle. Ellos vieron el mar abierto y dijeron, nosotros también. Y cuando pasó el último judío, la otra orilla, ribera del mar, ¿qué hizo Dios? La bendición no es para ustedes. La bendición es para mi pueblo. Y Dios hizo que las aguas volvieran una vez sobre su lugar. Y todos fueron ahogados, todos fueron hundidos, fue destruido Faraón, su ejército, su carro, su jinete. Y ahí está el famoso coro, ¿quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió, pero después sepultó allí a Faraón, su carro, su jinete, y toda su gloria se fue al piso. Así que entonces, mira para adelante. Mira para arriba, pon tus ojos en la gloria de Dios, pon tus ojos en lo que Dios está haciendo, en lo que va a hacer, en lo que Él va a manifestar un poco más adelante. Así que este pueblo ahora había puesto manos a la obra, pero su corazón, a pesar de su obediencia, seguía siendo impuro. Sus obras, aunque buenas en obediencia y la exhortación de Dios, estaban manchadas. Así es el pecado, todo lo contamina. Y así somos los pecadores. Todo lo dañamos, todo lo contaminamos. Desgraciadamente, el pecado está en nosotros. Si no es por Dios y por su gracia, no vamos a ningún lado. Si no es por la misericordia de Dios, seríamos destruidos en un instante, porque somos pecadores y todo lo dañamos, aún con las mejores intenciones. Aún con las mejores intenciones. Si no fuera por la gracia de Dios, que cambia todo. Amados hermanos, la gracia no pasa por alto u oculta la impureza. Por el contrario, la revela, la saca a la luz. Dios no finge cuando viene a tu vida diciendo que todo está bien, que no hay ningún tipo de problema, que eres muy bonito, muy bueno y muy maravilloso. Ese famoso mensaje que ven a Cristo, que Él te acepta así como estás. No. Ven a Cristo porque Él te va a transformar. Ven a Cristo porque Él te va a cambiar. Él te va a recibir, pero Él no te acepta como estás. Es más, te manda a venir a Él porque tú estás sucio, contaminado, corrompido, lleno de vicio, lleno de maldad. Porque eres esto, eres aquello y eres lo otro. Y solamente Él tiene el poder para transformar tu vida, tu corazón y todas tus cosas. Y hacer que entonces seas agradable a sus ojos. Y por esa razón, en Cristo, lo que tú haces tenga un significado, un propósito. Y sea santificado para el
Señor. Dios no finge que todo está bien. Su gracia expone nuestro pecado, no para condenarnos, sino para limpiarnos. Cuando uno lee Juan 16:8, encuentra en este evangelio a Jesús hablando y diciendo simplemente así, que el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que saca el pecado? ¿Quién nos muestra nuestro pecado? ¿Quién nos confronta y nos enfrenta con nuestra realidad? ¿Para qué? No para destruirnos, sino para que entendamos que necesitamos a Cristo, su gracia. Necesitamos la bondad y la misericordia de Dios. El pueblo necesitaba entender que su problema no era solamente el templo caído, sino también el corazón contaminado. Y tú tienes que entenderlo. Somos pecadores y necesitamos ¿qué cosa? La gracia de Dios. Sin la regeneración, sin un nuevo corazón, toda obra es como trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Solo Dios puede verificar o purificar, verdaderamente. La santidad no se contagia. La impureza sí. El pueblo no podía limpiarse solo. ¿Y tú puedes? Llega una edad en que antes y después ni siquiera podemos bañarnos. Nosotros mismos. Los niños necesitan el auxilio de los padres para poder bañarse. Y los viejos también. Para llegar a tales lugares, para lavarse los pies. En fin, necesitamos el auxilio. Si para esas cosas necesitamos el auxilio de otro para purificar nuestras vidas de pecado y de maldad, necesitamos entonces que Dios obre para transformarlos. Solo Cristo el Santo puede tocarnos sin contaminarse y hacernos santos. ¿A cuánta gente Jesús tocó que estaban llenas de pecado, llenas de enfermedad, llenas de inmundicia? Les pongo un ejemplo. Marcos 1, 40 al 42. Marcos 1, 40 al 42. Yo sé que Bernardo se sabe este texto porque él pasó un curso hace poco, recientemente, y se lo sabe. Ok, Marcos 1, 40 al 42, dice aquí: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Y Jesús cogió lepra? No, aquí se invierte la jugada. El santo toca al inmundo, pero el santo no se contamina. El inmundo no transfiere su contaminación al santo, sino que el santo transfiere su santidad a ¿quién? ¿Con quién más lo ha hecho? Contigo y conmigo. Y lo hace con todos aquellos que Él ha tomado para Él, para que le sirvan, para que le honren, para que le glorifiquen. No es el único caso. Aquella mujer que tenía flujo de sangre era inmunda. Y ella tocó el manto de Jesús y no contaminó a Jesús. Jesús no tuvo un flujo de sangre. Jesús no se dañó, siguió siendo santo. Y sin embargo, ella recibió la sanidad de Él. El beneficio de tocar al santo. Y fue santificada para poder ofrecerse y presentarse delante de Dios sin temor, sin pena, sin miedo, sin ser rechazada o desechada. Esto es lo que la gente del tiempo de Ageo necesitaba. Y también nosotros. Estos que construían el templo y todo el mundo antes y ahora necesitan ser limpiados de la inmundicia, del pecado, de la maldad que hay en la mente y en el corazón y que mancha todo lo que hacen y decimos. Pero ninguno lo puede hacer por sí mismo. Necesitamos ser regenerados, lavados, limpiados. Imagina un caudal de agua cristalina que pasa por un tubo viejo, oxidado o perforado. Los cubanos estamos vivos de casualidad. Yo recuerdo el agua que llegaba a mi casa.
Yo vivo en el pasado, porque gracias a Dios me liberó. Pero la que está llegando ahora sea peor si es que llega. Pero yo recuerdo que el agua que llegaba a mi casa a veces llegaba negra. Y con peste. Y con peste. Porque había un servicio de acueducto que mandaba el agua cuando se acordaba. Y entonces aquellas tuberías viejas, oxidadas, dañadas por siglos o tal vez más del tiempo en que debían servir, tenían perforaciones. Y ya usted sabe, cuando había agua, usted sabía que había agua en el barrio, la primera señal era porque la calle estaba llena de agua. Pero cuando no había agua, usted sabía que no había agua porque toda el agua que había traído ese acueducto, ya ahora contaminada, sucia, llena de bichos, de bacterias, de agua de fosa, de la limpieza y de todas las cosas, caca de perro y todo lo demás, volvía ¿a dónde? A esa tubería. Y ahí se quedaba y permanecía hasta cuando a alguien se le ocurría volver a mandar agua. ¿Y qué llegaba a nuestras casas? Simplemente agua totalmente contaminada. Yo sé que esta experiencia no es solamente de Cuba. Yo sé que tal vez en tu país también sea así. Pero yo les cuento la mía. El agua podía ser muy limpia saliendo de la fuente de donde fue extraída. Pero cuando llegaba a mi casa estaba totalmente contaminada. Había que hervirla, había que purificarla, había que tener mucho cuidado hasta para bañarse. Así también sucede con nuestras obras y nuestra vida sin la acción de la gracia de Dios. Por eso necesitamos esa gracia que nos revela nuestro pecado, pero que también nos declara santos delante de Dios. Vivir por gracia comienza cuando admites lo que Dios dice de ti, lo que te revela su palabra, cuando en vez de intentar justificarte a ti mismo, te encomiendas a su gracia. Acuérdate de aquellos dos hombres que subieron al templo a orar. Y aquel fariseo lleno de orgullo, arrogancia y soberbia decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, yo doy diezmo de todas mis cosas, yo hago toda tu obra, yo me porto muy bien, ¿ok? Y sin embargo el publicano ahí al lado de él se daba golpes en el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál descendió justificado? El fariseo porque era muy bueno y porque era muy justo y porque daba diezmo de todas las cosas y hacía limosna y hacía tremendo servicio, o aquel que dándose golpes en el pecho decía: yo soy un pecador, ten misericordia de mí, ayúdame, porque yo solo no puedo. Ese fue el que descendió justificado. Es la gracia de Dios con aquel que sabe que es un pecador y que necesita de él para ser transformado, limpiado y cambiado todo. En segundo lugar, Dios por su gracia decidió bendecirnos porque tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón duro. Dice Ageo del capítulo 2 del 15 al 17. Ahora puedes meditar en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de efas y venían a buscar el vino y venían a todo y no había nada. No había lo que ustedes estaban esperando. Yo os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda hora de vuestras manos. Pero la respuesta de ustedes, ¿cuál fue? En vez de quebrantarse, en vez de abrir el corazón, era más duro cada vez. No os convertisteis a mí, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios les dice: mediten pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Les invita a mirar atrás. Trabajaban duro, pero la cosecha era escasa. La vid no daba el fruto que esperaban y sus esperanzas quedaban vacías, pues Dios les estaba retribuyendo conforme a sus obras. Y ni aun así se convirtieron a Él. Es decir, no se apartaron de su camino y se volvieron al Señor, lo cual muestra la dureza de su corazón, y esto muestra la arrogancia, la soberbia y el orgullo del ser humano. ¿Lo sabías? ¿Que eres una bola de orgullo? ¿Lo sabías que te crees mejor que Dios? ¿Lo sabías que tú pensaste que podías lograr todo sin Dios? ¿Que tú eras suficiente? Ese es el problema de nosotros, el orgullo. Y es el problema de este mundo,
que no necesita a Dios, lo niega, lo rechaza, lo cambia por cualquier cosa que se inventan, pero no quieren responsabilidad, no quieren humillarse, no quieren reconocer que Dios es uno solo y a Él le debo entregar mi vida y consagrarme a Él y servirle a Él y andar en Él y agradarle a Él. No, prefiero hacer mi voluntad, lo que yo quiero, porque yo soy muy inteligente, muy sabio, muy bueno, y todo eso muestra la arrogancia. Cada vez que tú hablas de que yo sí, estás mostrando tu orgullo, aunque seas el mejor cristiano. No tienes que decir nunca en ninguna conversación yo sí, y tampoco tienes que decir nunca en ninguna conversación porque yo he logrado o porque yo tengo. Eso muestra tu arrogancia, tu orgullo, que ¿dónde está? Está aquí en la sangre, está aquí en el corazón y en la mente. No, mi hermano, si vas a hablar de ti y de lo que tú tienes o has logrado, di gracias a Dios, por la gracia de Dios. Yo recuerdo a mi pastor, le dije que murió el otro día recientemente. A los pocos días de cumplir 83 años murió, acá en los Estados Unidos. Y él tuvo una familia hermosa, con 3 hijos, una esposa, de la cual daba gracias a Dios, porque era una esposa común y corriente como cualquier otra esposa. Y también era hijo común y corriente como cualquier otro hijo. ¿Entienden? Como son los míos, como son los tuyos. Que a veces no se quieren sujetar, que a veces no te quieren hacer caso, que a veces quieren hacer su voluntad. Porque ¿qué son? ¿Tus hijos son pecadores, Kenny? Samuel, ¿tú eres pecador? Ah, mira, él lo reconoce. ¿Y yo que estoy aquí? También. ¿Pablo era pecador o no? Sí. ¿Y tú? Ellos son tuyos. Han heredado tus genes, tu naturaleza. Son como tú, pecadores. Todos somos pecadores. Necesitando la gracia. ¿De quién? De Dios. Gracias a Él. Por cuanto ahora en Cristo, en vez de decir que yo lo logré, digo que Dios en su gracia me lo ha concedido, no hemos sido consumidos. Y gracias a su gracia, cada vez que cometemos un error, un disparate, Dios nos manda un rayo. Porque cada vez que le quitamos la gloria a Él, ¿a quién se la estamos dando? A nosotros. A nosotros mismos. ¿Y qué dice Dios? Que no le daré mi gloria. Qué paciente es Dios. Qué longanimidad la de Dios. Qué aguante. Porque este mundo está para que le metieran candela hace mucho tiempo. Y sin embargo Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Su gracia es infinita. Es inmensa, porque hasta el día de hoy, a pesar de nuestro pecado, y cuando hablo del nuestro, más aún el de toda la humanidad, Dios es paciente y está esperando en su gracia, en su misericordia, que el hombre le responda, que el hombre se dé cuenta, que las personas escuchen el Evangelio y se conviertan. Es paciente, dice la Escritura, para con nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje de Dios que descubre el pecado del hombre, pero también en la gracia de Dios le da una solución. Dios lo puede limpiar, Dios lo puede transformar, Dios puede cambiar todo. Entonces, simplemente, a pesar de todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios intentó, dice el texto que ellos no se convirtieron a Él. Es decir, que no se apartaron de su camino y se volvieron al Señor, lo cual muestra que eran duros de corazón, y esto muestra la arrogancia, la soberbia y el orgullo del ser humano. Dios quiere que pensemos espiritualmente. Dice el texto, meditad. Mediten. Este es un libro de los que más dice que mediten. Desde el principio está diciendo mediten. Y Dios nos dice constantemente a nosotros, medita en tu camino, medita en lo que estás haciendo, medita en lo que estás pensando, medita en lo que estás diciendo, mira lo que estás haciendo, que es lo mismo. Reflexiona en lo que estás haciendo, en lo que estás intentando, y date cuenta que no contribuye a tu santidad, que no contribuye a mi gloria, que no contribuye a tu bienestar. Así que pon tu corazón sobre esto y ábrelo
orgulloso y entiende que no estás bien. Reflexionen, les llama a examinar la causa de lo que han atravesado. La gracia de Dios los quiere llevar a preguntarse, ¿estamos viviendo en dependencia de Dios o somos unos orgullosos, atorrantes, autosuficientes que entendemos que no necesitamos a Dios absolutamente para nada? Lo que vemos aquí no es más que a Dios en su gracia usando la disciplina para corregir, para enseñar. Dios los había tocado con escasez, con enfermedad, con frustración, no porque quiere destruirlos, sino para despertarlos. Su castigo, la retribución de la cual ya hablamos, no es más que una muestra de su gracia. Es amor en acción. El Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y no estoy citando a Hebreos, estoy citando a Proverbios capítulo 3, 11 al 12. Ya lo conocen y dice el Salmo 94, 12 de esta manera. Salmo 94, 12 dice así. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Qué quería Dios? Vuelvan a mí, vuelvan al pacto, vuelvan a establecer una relación sana, limpia, viva conmigo. Pero ellos, ¿qué hacían? Lo que a veces hacemos nosotros, endurecemos nuestro corazón y no escuchamos. Pero la respuesta del pueblo es un corazón duro que es incapaz de volverse a Dios por sí mismo, de abrirse a Dios por sí mismo, de responder al llamado de Dios por sí mismo. Esta es una obra que solo Dios en su gracia puede hacer. ¿Se acuerdan de David? ¿Quién era David? ¿El hombre conforme? No porque David era mejor que Saúl, sino porque Dios fue el que lo escogió a él para que fuera el rey. ¿Qué hizo David? Bueno, tremendas cosas hizo David, pero también cometió un tremendo error. Ya conocen la historia de Betsabé, de lo que hizo David, de cómo la codició, la engatusó, la usó, la soltó e intentó tapar su pecado. Mandó a buscar a Urías del frente de batalla, le dijo, dale para que estés con tu mujer, para tapar la falta. Pero Urías dijo, no, yo no voy a ir a ningún lado. Cuando mi pueblo está muriendo en la guerra, yo me voy a quedar aquí en la puerta del palacio. Y cuando David vio que Urías no se movió ni a la esquina para disfrutar un momento lo que otros no podían disfrutar, le dijo a Joab, o le dio una carta a él mismo para que se le entregara a Joab, una carta sellada diciéndole a Joab, ponlo en la primera línea de batalla para que, mira, la primera flecha que se escape le dé en el corazón. Y así murió Urías. ¿Quién mató a Urías? David lo mató para tratar de limpiar su pecado y tapar la falta. Pero lo que hizo David traía inflamación. Y se inflamó y a los 9 meses ahí estaba un bebé tocando la puerta. Y antes que eso pasara, por supuesto, Dios mandó a Natán. Y le contó la historia aquella de la ovejita, de que tú tienes muchísimas, un hombre tiene muchísimas, pero había uno que tiene una sola, y de esa, aquel que tenía tantas, se encaprichó en quitársela hasta que se la quitó. Y cuando Natán preguntó, ¿y qué hay que hacer con ese hombre? Y David dijo, ese hombre tiene que morir. ¿Y qué dijo Natán? Ese hombre eres tú. Y David dijo, he pecado. Pero ¿qué le dijo Natán? Tranquilo, ya Jehová ha remitido tu pecado. Ya te ha perdonado, aun cuando tú no lo has confesado, aun cuando no lo has revelado, aun cuando hiciste toda esta barbaridad, Dios en su gracia te ha perdonado. ¿Saben lo que merecía David? Él lo dijo. La muerte, adulterio, codicia, quitarle la mujer a otro, el asesinato dentro de las leyes de Dios. Lo que llevaba era la muerte. Y Dios, por su gracia, remitió su pecado, lo perdonó. ¿Se acuerdan de Isaías? La visión en el templo. Vio al que es santo, santo, santo y dijo, ay de mí, porque siendo parte de un pueblo labios inmundo, un pueblo pecador, un pueblo terrible, han visto mis ojos al rey, ay de mí que soy muerto. Y cuando él dijo eso, vino un ángel y con un tizón sacado de los tizones que estaban ahí en el lugar, en el altar, tocó sus labios y dijo, he aquí que es quitada tu culpa y cubierto tu pecado.
¿Qué es eso? Gracia. Eso es gracia. Simplemente Dios en su gracia también limpió a Isaías para que cumpliera un propósito. Y ahora lo está haciendo con la gente del tiempo de Ageo, que están siendo capacitados por la gracia de Dios para reconstruir el templo santo de Dios en cumplimiento de Ezequiel 11, 19 y 36, 26. Les voy a leer el 36, 26. Ustedes lo pueden buscar en su casa. Ezequiel 36, 26. Dice el versículo, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un nuevo corazón, lo cual es sombra de lo que Dios va a hacer en el futuro cuando haga lo mismo con gente de todo pueblo, lengua y nación, quienes serán llamados a edificar su reino y a vivir en su presencia. Dios había pensado ya en renovar un pueblo que era un pueblo de corazón duro, y en su gracia los estaba capacitando para que pudieran edificar, para que pudieran honrarle y glorificarle. Así que por lo tanto es muy simple. Dios en su gracia quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo que responde a su voluntad. Solo Dios en su gracia nos regenera, nos hace nuevas criaturas, nos hace actos para participar de su herencia. Si ya Dios lo ha hecho en ti, vive por gracia, vive en la gracia, sirve por gracia. Estás capacitado para edificar sin temor de que lo que haces para Dios sea rechazado. Has sido limpiado, entonces dedícate a servir como con gozo a tu Señor. Para eso Dios te ha dotado, te ha capacitado. Y en tercer lugar, Dios por su gracia decidió bendecirnos porque Él es el que es bueno. Dios en su gracia ha decidido bendecirte porque Él es el que es bueno. Y cuando yo digo que Él es el que es bueno, ¿qué estoy diciendo? Que no eres tú el que es bueno y no por eso Dios te está bendiciendo. Él es el que es bueno y por eso Él te bendice. 18 al 19 de Ageo, ¿qué encontramos en nuestro texto? Dice simplemente así: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Es una pregunta. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Sin embargo, yo desde este día voy a cambiar todo eso. Desde este día yo los voy a bendecir. Y aquí llegamos al corazón del pasaje. Después de revelar su impureza y corregir su dureza, Dios declara: desde este día os bendeciré. El pueblo aún no había terminado la obra. Es decir, que no te voy a bendecir porque te portaste bien. No había terminado la obra. No había demostrado fidelidad completa. No habían llegado al final. Es más, ya lo viste, estaban desalentados, deprimidos y tirados por el piso y murmurando y hablando mal y recordando lo que no tenían que recordar, en vez de poner la vista en las promesas de Dios y en lo que Dios estaba haciendo a partir de ello. Y sin embargo, a pesar de todo eso, ya Dios había decidido, ¿qué cosa? Bendecirlos. La gracia tiene un hoy de bendición. ¿Ok? Dios marca un antes y un después. ¿Cuándo? Desde hoy. Desde este día. Desde el momento en que Dios decide. Así es la gracia. Tiene un momento donde comienza a fluir exclusivamente y solamente por decisión de ¿quién? De Él mismo. ¿Qué es la gracia? El favor o regalo no merecido. Quien lo otorga es Dios, quien lo da es Dios. Ni tú lo puedes pedir, ni tú lo puedes demandar, ni tú te la mereces. Por eso Dios dice repetidamente: meditad pues en vuestro corazón. Meditad pues en vuestro corazón. Miren lo que yo estoy haciendo. Miren quiénes son ustedes y lo que yo estoy haciendo con ustedes. Dios no espera que el pueblo cambie. Él cambia al pueblo porque ha decidido bendecirlo. Él te cambió a ti porque Él decidió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosa?
bendecirte. La gracia no responde al mérito, sino a la misericordia. No sé si Bernardo está riendo porque la esposa hizo un chiste o porque está recordando lo que yo decía cuando tenían su tribulación. Solamente le decía a Alicia, yo no sé lo que Dios va a hacer. Puede ser que haga una cosa o puede ser que tum para atrás. Lo únicamente que te puedo decir es que confíen en la gracia de Dios. Que se sostengan en la gracia de Dios. Que le pidan a Dios hallar gracia delante de las autoridades y delante de Él. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De gracia, de misericordia, de bondad, de amor. La gracia no responde al mérito, sino a la misericordia. Pues no hay ni habrá mérito alguno jamás en la criatura que la haga digna de recibir el favor de Dios. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos invalida, nos inhabilita para merecer algo de parte de Dios, pero no nos priva de recibir la gracia de Dios y de vivir en ella. Primera de Pedro 1:13 le dice a aquellos cristianos atribulados, perseguidos, tal vez desanimados, enfrentando sufrimientos, tribulaciones, fuera de su tierra, fuera de su familia, les dice así, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos que esperar en la gracia de Dios. Porque Dios obra por medio de ¿qué? Para bendecir a quién? A su pueblo. Esto mismo que decir a los que Él quiere y cuando Él quiere. Así que las promesas de Dios de bendecirles desde este día, cuando la semilla aún no ha germinado, es un acto de la gracia soberana de Dios que en su bondad y para su gloria y en correspondencia con Ezequiel 36, 22 al 32, que dice de esta manera, y vuelvo nuevamente a Ezequiel, prácticamente los mismos versículos que estuve leyendo ahorita acerca del mismo pasaje. Ezequiel 36, 22 y 32 dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y entonces ahí le dicen, no lo hago por vosotros, que voy a cambiarle vuestro corazón, sino por mi nombre, por mi gloria, porque yo soy ¿quién? Porque yo soy Dios. Y dice después el 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Le está diciendo, no es por ustedes, entiéndanlo, reconózcanlo, ustedes son un pueblo pecador, pero yo en mi gracia decido lo mismo que hizo contigo y que hoy sigue haciendo. Esto no es cosa del pasado, esto es cosa del presente, porque Dios podría en un segundo quitarte todo, pero Él es un Dios de gracia, que por amor a su gloria y amor a su nombre, no lo hace y permanece fiel a sus promesas. Él decide bendecir a su pueblo pasando por alto sus iniquidades y restaurando la relación con Él y haciendo los actos para servir y recibir lo que de otra manera sería imposible disfrutar. Desde este día, esa es la voz del nuevo pacto, como dice Ezequiel 36, 25 al 26. Los rociaré con agua limpia y pondré en ustedes un corazón nuevo. Todo lo que Ageo anuncia, donde encuentra su plenitud en Cristo. El sistema levítico mostraba que la impureza se contagia, pero la santidad no, hasta que vino Jesús. Él es el santo que invierte las reglas. Su pureza limpia lo que el pecado ha manchado. La esterilidad del campo también apunta a Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y lo que no daba fruto, ahora da abundante fruto.
Él llevó nuestra sequía espiritual para darnos la bendición eterna. Y cuando Dios dice, desde este día os bendeciré, esa promesa encuentra su cumplimiento, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Allí, el día que Cristo derramó su sangre y estableció el nuevo pacto, el de la gracia, el cual no depende de la promesa, ni de la actitud, ni de la bondad o perfección del ser humano. Este depende exclusivamente de la fidelidad de Dios. No se basa en nuestra obediencia, sino en la obediencia de ¿quién? En la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No exige perfección para ser parte de su pueblo y para ser parte del pacto. La transfiere. Él, santo, tomó nuestro pecado, nuestra maldad y nos otorgó a nosotros, ¿qué cosa? Su santidad, su perfección. Para eso fue necesario una cruz. Para eso fue necesario que el justo, el santo, el perfecto, el bueno, muriera por los impíos. Él cargó nuestro pecado para darnos ¿qué cosa? Su justicia, su santidad y su perfección. Él no ofrece ayuda para tratar de salvarte tú mismo. Él simplemente ¿qué hace? Te salva. Por eso se le llama pacto de gracia, porque desde el principio hasta el fin, todo proviene de la libre decisión de Dios de amar a un pueblo indigno y hacerlo suyo para siempre. Así que hoy Dios te dice en Cristo, desde este día te bendeciré, porque en Jesús la gracia ya ganó tu purificación, ya ganó tu aceptación y ya ganó tu bendición. ¿Qué dice Dios después que uno oye estas cosas? Meditad pues en vuestro corazón. Concluyo. El mensaje de Ageo 2:10 al 19 no es haz más, sino recuerda lo que hizo tu Dios. Él no te ha bendecido porque eres bueno, porque cumples la ley, porque has logrado agradarle por tus méritos, sino porque Él es el que es bueno. Porque en su gracia te ha dado una oportunidad que no debes descuidar, la de conocer, disfrutar y vivir por gracia. La que te hizo acepto ante sus ojos y la que te puede ayudar a vivir cada día para Él, como Pablo, a quien se le dijo ¿qué cosa? Bástate mi gracia. O como a Timoteo, a quien se le dijo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero más aún, la gracia es para compartirla, perdonando como fuimos perdonados, sirviendo sin esperar nada a cambio, anunciando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo a cada persona necesitada de escuchar el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Es cuando tratamos a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros, con gracia. No seas legalista. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Yo recuerdo el texto de 1 de Pedro capítulo 5, escribiéndole a los pastores, diciendo que tienen que cuidar de la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Así es como la Biblia lo enseña. Eso es practicar ¿qué cosa? La gracia, eso es manifestar gracia. Yo me leí un libro que se llama El despertar de la gracia de Charles Swindoll en el año 92. Y ese libro me ayudó a entender lo que era la gracia de Dios. Porque si no me lo dice él, yo fuera un legalista. Yo anduviera con un látigo en la mano. Yo anduviera con un palo en la mano partiendo rodillas y piernas a todo el que se saca el pie del redil. Pero Dios no hace eso. Si cada vez que metemos la pata, Dios nos mandara un rayo, ya lo dije ahorita, ¿dónde estarías? Pero Dios tiene gracia. Dios tiene misericordia. Dios tiene paciencia. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? ¿Tú quieres mostrar a Dios en tu vida? ¿Tú quieres mostrar a Dios en tus relaciones? Ten gracia. Empieza por tu casa. Empieza por tu familia. Tú eres un pecador, tus hijos también. Suave, tranquilo, paciencia. No le rompas la cabeza. ¿A ti no te la han roto? Ten misericordia y entiende que es un niño, o que es un adolescente, o que es un joven. Te imaginas con tu mujer
que a veces te saca de quicio. La mía no se van a equivocar. ¿Entiendes? ¡Aleluya! ¿Entiendes? Sos una santa. ¿Qué pasa con el esposo? No, porque él tampoco lo dice por ti. ¿Entiendes? Eso es para las demás esposas. ¿Ok? Y yo tengo que decirle a Dios, Señor, ten paciencia hasta conmigo mismo, porque a veces me pongo normas, estándares y metas que son en vano porque yo no las puedo cumplir. ¿Cuánto más exigírselas a los demás? Acuérdense la famosa historia de Jesús. ¿Cómo vas a sacar la viga que está en el ojo ajeno si tú no puedes sacar la paja que está en el tuyo y no la ves? Sé sabio. Es gracia lo que tú necesitas y lo que necesitan tu gente a tu alrededor y este mundo. No condenes al pecador. Tú no estás para condenar ni mandar a nadie para el infierno. Tú estás para compartir el mensaje glorioso de la salvación en Jesucristo. Tú también anduviste así. Tal vez no fuiste un drogadicto, tal vez no fuiste un asesino. ¿Sabes por qué? Porque Dios en su gracia te guardó. No fue por ti. Tu familia no es bonita porque tú eres un magnífico padre. Tu familia es tal vez una familia normal, por la gracia de Dios. Y tu iglesia es una iglesia donde se predica el Evangelio y se intenta glorificar a Dios y exaltar a Él sobre todas las cosas y seguir su palabra y servirle. Es también por la gracia de Dios. Y si tú puedes dar 10 pesos, o 40, o 100, o 400 de tu salario, de lo que recibes, no es porque tú eres bueno, es porque Dios en su gracia te ha enseñado que Él es el que te sostiene. Y lo cumple. Y tú te has dado cuenta que cuando has tenido 100, Dios te ha sostenido. Y cuando has tenido 1000 también. No es por nuestros méritos. Nada de lo que hemos conseguido. La salud que yo tengo no es porque yo como esto, como aquello, como lo otro. Yo conozco gente vegetariana que no comen carne, que no comen grasa, que no comen azúcar, que no comen eso y se mueren de un infarto. No es del que corre ni del que quiere. Es de Dios que tiene misericordia. Y tú eres salvo por la misericordia y la gracia de Dios. No porque tú fuiste bueno, ni porque hiciste nada extraordinario para Dios. La gracia se manifiesta cuando tratamos a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros, con gracia. No seas legalista. Y cuando damos gracias en todo, entendiendo que todo viene de Dios y es para su gloria y para el bien de sus hijos. Conocer entonces la gracia de Dios llevó a Horacio Spafford, habiendo perdido a casi toda su familia en un naufragio en el Atlántico Norte en 1873, a componer el himno Alcancé salvación. Hablé de él el miércoles, no sabía la fecha, la busqué y aquí está. Estoy bien con mi Dios. Se murió mis hijas, solamente me quedó mi esposa. He pasado por el momento donde se ahogaron y desde aquí te canto. Estoy bien contigo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O a John Newton, conocedor de la gracia de Dios, siendo un traficante de esclavos, un abusador, un violento, un desagradable, la gracia de Dios lo alcanzó y escribió el himno más hermoso que la Reforma pudo haber provocado. Sublime gracia, que manifiesta la decisión de Dios de amar al indigno, limpiar al impuro y bendecir al que no lo merece. Y todo eso lo hizo por medio de Jesucristo. Amado hermano, deja de vivir la carga del esfuerzo religioso. Despierta la gracia de Dios, disfruta de la gracia de Dios, decide vivir por gracia. En Cristo ya estás limpio, ya eres santo, ya eres bendecido, como el pueblo del tiempo de Ageo, que Dios lo purificó para que pudieran servir. Simplemente sirve a Dios y gózate en Él sin temores o preocupaciones, en libertad y con responsabilidad, con madurez. Amigo querido, que estás aquí hoy y que tal vez ni entiendes lo que estoy hablando, ni sabes lo que es la gracia de Dios, ni tal vez nunca has reconocido que tú eres un pecador destituido de la gloria de Dios, pero esto es contigo.
Hoy es el día de bendición. Hoy es la puerta, está abierta. La Escritura dice en 2 Corintios 6:2 que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ofrece por gracia en Jesucristo. Así que arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, que en la cruz murió por gracia para dar vida y salvación eterna a todo el que arrepentido cree en Él. Y como muestra de su obra eficaz, resucitó, ascendió a los cielos y un día volverá a buscar a su iglesia y a juzgar a todos los que le rechazaron. La gracia se acabará. ¿Cuándo? No sé. Pero Dios dice que el día que Cristo vuelva, su iglesia será levantada y la ira de Dios será derramada sobre este mundo. Y ya no habrá oportunidad. El juicio, el reino para los que creyeron y el infierno para los que le rechazaron. ¿Dónde quieres estar? ¿En el cielo? Donde van a estar los que han creído, los que se han arrepentido, los que han aceptado y recibido y se han gozado en la gracia de Dios en Jesucristo. ¿O quieres estar en el infierno donde ya no hay salida, donde no habrá gracia, ni misericordia, ni bondad? Donde tú mismo has querido estar porque has rechazado la oportunidad de gracia que Dios en Cristo ha decidido conceder a los pecadores. Hoy, que no se te olvide, hoy es el día de bendición. Pablo le dijo a los hermanos de Mileto, cuando les escribió, o les dijo presente allí cuando los llamó y les encomendó cuidar la iglesia de Dios, dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Porque Dios en su gracia te ha bendecido. ¿Qué tienes que decidir? ¿Vivir en la gracia o vivir por gracia?